No me impresiona el nombre que tú dices llevar, si tus pasos no reflejan al que vino a salvar. Hay cristianos con palabras, pero sin transformación, hojas verdes sin frutos de corazón. Que Dios se acerque y encuentre frutos verdes. Hola, bienvenidos mis queridos amigos a esta segunda parte de la lección número 11 de los reveses o los contratiempos de esta vida. Y como siempre lo hacemos con una oración, y en esta oportunidad le voy a pedir a mi hermano Daniel que pueda hacer una breve oración para que podamos iniciar. Bien, oremos. Amoroso Jesús, agradecemos el momento que tenemos para poder repasar de tu palabra, para poder entender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Acompáñanos, que sea el Santo Espíritu que pueda hablar por nosotros y Amén. también pueda ayudar a todos nuestros amigos de la comunidad del canal, Señor, para que puedan atender, Señor, tus palabras. Lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, y aquí en Conectados en su Palabra, hoy traemos dos historias bíblicas que son bastante importantes para que ustedes las puedan conocer. Una quizás a lo mejor muy conocida por cada uno de ustedes, y es la historia de Job, ¿cierto? Y la otra estará puesta en estos discípulos que iban de camino a Emaús. Estas dos historias son las que vamos a ver en esta segunda parte, y cómo en estos reveses de la vida o en estos contratiempos de la vida, ellos pudieron seguir adelante a pesar de lo que estaban viviendo, ¿cierto? Job, si nos puedes poner un poco en contexto, Samuel, la historia de Job, para que nuestros amigos ahí en la pantalla puedan más o menos hacerse una idea de quién es este personaje. Claro, bueno, Job es un personaje que parece que era muy recto. Dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No había otro personaje tan bueno como él. Pero así, de la noche a la mañana, como decimos, ¿no? Acá en Chile, empiezan las tragedias a llegar a su vida, una tras otra. ¿Como cuáles, por ejemplo? Primero, viene y dice, oye, murieron todos los, por decir, todos tus ganados aparecidos. O Rayos. sea, después viene otra situación, oye, terminan los hijos, termina todo lo que tenía, se perdió. Todo lo que tenía, lo perdió. Y para rematarla, una enfermedad a su cuerpo. Dice una sarna que él se rascaba con una teja. ¿Cómo estaría? Piel por piel. Claro. Y por último, la mujer dice, reniega de tu Dios y muérete. Wow. Entonces, Qué difícil, ¿no? ¿cómo a veces tú haciendo aquí? A mí lo que me llamaba la atención es lo siguiente, porque uno no espera, a veces uno no espera, cuando era mucho más joven, que cuando leía esta historia, pero ¿por qué si este dice que es un hombre bueno, es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, ¿por qué le ocurren estas cosas? Y a uno a veces le cuesta entender por qué te ocurren cosas. Y hay personas que dicen, mire, yo cuando hacía esto me iba tan bien, y ahora que yo empiezo a ir a la iglesia y me estoy acercando al Señor, me vienen todas las tragedias. ¿Qué es lo que ocurre? Es que hay otro personaje que quiere hacernos daño. Tras Quiere bambalinas. causar, claro, está ahí oculto, por decirlo de alguna manera, ¿Ya? y nos hace dudar. ¿Pero por qué ahora, Señor, me están ocurriendo estas cosas a mí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos a un hombre que, pese a todas esas circunstancias, él mantuvo la confianza, mantuvo su integridad, su fe en Dios. Y eso es lo que tenemos que destacar. Y es la enseñanza para nosotros, que no importa lo que eso nos ocurra, nosotros tenemos que seguir confiando en ese Dios de amor, de misericordia. Como confiaba Job. Aunque no lo entendamos, porque Job tampoco entendía, él no sabía lo que estaba pasando. ¿Ya? ¿No es cierto? Ajá. Ahora nosotros sabemos, ahora sabemos lo que pasó con Por Job. la historia misma. Claro, pero Job no sabía que Satanás se había presentado ante Dios y había pedido probar a Job y pasar por todas esas tragedias. O sea que el que lo probó siempre fue Satanás, Y nunca fue Dios. Satanás fue lo único que Dios permitió. Le dijo, ya anda, tócalo. Pero no lo mates. Pero no lo mates, no le quites la vida, ¿no? Eso es lo único que Dios no le permitió. Pero
Entonces, Satanás puede de repente también Se ensañó, ¿no? Fuerte. empezar a ocurrirnos a nosotros en nuestra vida, una cosa tras otra. O sea, no estamos libres siendo Claro. personas que seamos adoradores de un creador, Claro. que podamos pasar estas dificultades y sin entender, seguir hacia adelante. Sabes que yo a veces converso en mi casa ¿Ya? y, y les digo, ¿ustedes entienden lo que es la eternidad de vivir con Dios? Imagínense ustedes que todo lo que nosotros podamos padecer aquí en la tierra, el día de que cuando el Señor vuelva y obtengamos la redención que todos esperamos, Ajá. el paso por la tierra va a ser en el tiempo como un grano de arena. ¿Ya? Y va a haber sido una experiencia simplemente que va a quedar como en el olvido. Entonces, todas estas cosas que nosotros vivimos, que de repente, como el caso de la mujer que tenía problemas con el flujo de sangre, que quizás llevaba una eternidad para ella, 12 años en bastante tiempo. Sí, por supuesto. Entonces, nosotros hay cosas que también puede ser que en el tiempo, no sé, si alguien nace con algún problema físico, alguna cosa, que tú lo Ajá. lleváis durante todo un tiempo, vives una situación, ¿cierto? Pero a la final, nosotros tenemos que pensar que este paso que nosotros tenemos acá en la tierra va a ser tan insignificante para lo que nosotros vamos a vivir después con Dios, que tenemos que tratar en lo posible de que este momento sea lo más agradable posible. Por eso que el caso de la niñita, ¿cierto? Que veía que que Dios le sacaba una foto, es la actitud que nosotros tenemos que tener siempre a cada una de las cosas que nos van sucediendo. Porque no sacamos nada con maldecir o renegar o echarle la culpa a alguien. Yo digo, el caso de Job es el caso ejemplar que la Biblia nos muestra. Exacto. Porque, era un hombre rico, porque él tenía siervos, ¿cierto? Tenía personas con las que trabajaban con él, tenía campos, tenía animales, tenía grandes terrenos, un montón de cosas, y lo pierde todo. O sea, es como que hoy en día, no sé, tú digáis, no, yo soy empresario, tengo una empresa, no sé, una empresa de camiones, y el día de mañana llegué a tu empresa y te encontraste con todos los camiones, todos quemados, ¿cierto? Tu empresa destruida completa, llegáis a tu casa no está, el fuego se la consumió, y después, para más remate, se muere tu familia, y después tu mujer más encima te dice, ¿sabes qué, Marco? No, al Dios que tú creí, ¿sabes qué? Reniega de él porque te ha hecho todo mal. ¿Y qué pasa con los amigos? Claro. ¿Qué pasa con los amigos? ¿Llegan a darle aliento o llegan a cuestionar lo que le está...? A cuestionarlo en todo momento. O sea que ni por el lado de los amigos encontró consuelo. Sí, Sí. Entonces igual solo, o sea, igual era una situación súper mala para uno, o sea, Sí. es el mejor momento para quizás, no sé, pegarse un tiro, como diría una persona, o colgarse como Judas, no sé, Exacto. pero un momento desastroso para la vida del ser humano. Me quiero detener un poquito en los amigos, porque es parte de lo que comúnmente hacemos nosotros como humanidad. Sí. Algo estamos haciendo que Dios te está castigando, Claro. ¿cierto? Que mira, todo lo que algo estás haciendo, algún Claro. pecado que no querís contar, que te está viniendo Toda todo esta esto, maldición. toda esta maldición. Y esta historia nos revela algo totalmente diferente. No había pecado, Juan. Claro, pero mira, a veces también ocurre que tú tienes cuando tú estás bien, Ajá. tienes amigos, no te visitan, van a tu casa, te llaman por teléfono, ¿Ya? eres lo mejor como amigo. Pero cuando tú caes en desgracia, esos amigos que iban a visitarte y compartían contigo, ya no van. Se desaparecen. Tampoco eran verdaderos amigos, simplemente personas por interés. Entonces, también ahí se ven, bueno, es cuando tú caes en desgracia se ven tus verdaderos amigos. Exacto. ¿cierto? Y si están para apoyarte o están Claro. para criticarte. Para hundirte más. Por eso que, mira, yo me gustaría leer, Marco, Ajá. algo que considero interesante aquí frente a esta parte que estamos viendo de Job, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, del verso 3 en adelante. Dice así: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Ese versículo de El memoria. versículo de memoria, ¿no? O sea, que pese a las circunstancias, bueno, si el Señor permite esta prueba, es porque esa prueba va a traer alguna purificación, va a traer algo bueno para mí, Exacto. va a haber esperanza. Exacto. ¿eh? No Entonces, todo lo malo no tiene enseñanza o no tiene crecimiento en las manos del Señor. claro, Es que ahí va también hasta qué punto, en este caso Job nos demuestra claramente que a pesar de todo lo que le pasó, él nunca renegó de Dios. Y ahí Sí. está lo importante en la vida de nosotros, Claro. que nosotros, a pesar de que lo perdamos todo, nosotros no podemos jamás renegar de Dios, porque al renegar de Dios estamos prácticamente culpándolo. ¿Ya? Y sabemos que las desgracias no vienen por culpa de Dios, sino que vienen por culpa del enemigo. así es. Así es. Bien, vamos a pasar a una etapa difícil y dura como lo es el tener que ver partir a un ser querido. ¿Ya? Los discípulos tuvieron que enfrentar esta situación con Jesús. Jesús los preparó, les anunció que en algún momento muy cercano él iba a morir, que lo iban a entregar, ¿cierto? Y sin duda el tiempo llegó. Jesús llegó a la cruz, murió y resucitó. Sin embargo, en ese proceso, en esos pocos días, vamos a decirlo así, hubieron dos discípulos que fueron de camino a Emaús. Y hay una historia muy bonita en el libro de Lucas, donde aparece esta historia. Me parece que es el capítulo 24, ¿no? Sí, 24. 24, claro. Capítulo 24 desde el versículo 13 en adelante. Y para ir poniéndonos en contexto, nosotros como cristianos tenemos una esperanza que quizás muchas personas no la tienen, Samuel, y que es la esperanza frente a la muerte. Muchas veces tú contaste en el capítulo anterior, ¿cierto? Acerca de cómo las personas pueden llorar de una forma desconsolada cuando ven partir a un ser querido, ¿cierto? Y nosotros que al estudiar este fenómeno, por decirlo así, o de la muerte o en qué consiste la vida, a nosotros Jesús nos pone cierta esperanza, pero no quiere decir que no suframos. No quiere decir que no vamos a llorar en el momento en que tengamos que ver partir a un ser querido, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nosotros podemos conocer la Escritura y poder estar en una relación con Jesús, no significa que no vamos a llorar el día en que tengamos que ver partir a un ser querido. O sea, Hay una situación ahí que uno debe de comprender, que el ser humano cuando fue creado para vida eterna. ¿Ya? Y dentro de nuestro chip interno, digámoslo así, estamos concebidos para vivir. Si bien conocemos que te enseñan, ¿cierto?, de que uno nace, crece y muere, pero la realidad de Dios no es así. La realidad de Dios es que nos creó para vida eterna, que hubo un proceso ahí, ¿cierto?, de que por culpa del pecado morimos ahora, pero el ser humano en su chip interno, ¿cierto?, o en su diseño original, en su diseño original, bien lo dices, no tiene concebida la muerte. ya. Es por eso que al perder nosotros cualquier ser querido, nosotros sufrimos. Duele. Pues duele porque... Pero más duele cuando no hay esperanza. así es. Porque cuando está la esperanza, tú sabes que si esa persona muere creyendo, en este caso, en el Salvador, tú sabes que te lo vas a encontrar. Nuevamente. Pero yo le quiero dar el mensaje, en este caso, a las personas para que tengan esa esperanza de que si reconocemos a nuestro Señor Jesús, tenemos esa esperanza de volver a reencontrarnos. Pero lamentablemente el mundo hoy no te enseña eso. Te enseñan, ¿cierto?, de que más allá de la muerte no hay nada más. Exacto. Y estos dos discípulos estaban cegados por el dolor. Increíblemente podemos ver en esta historia cómo ellos caminaron con Jesús resucitado
y no se dieron cuenta que era Jesús. Caminando todo el día, lo único que veían era el dolor, el dolor. Cegado el en la dolor. tristeza. Sí, es que aquí yo pienso que ellos nunca entendieron lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Y ellos tenían una expectativa tan grande acerca de Jesús, lo que ellos esperaban, porque ellos tenían otra visión, esperaban lo que ocurriera en Jesús. Entonces, cuando se dan cuenta, porque ellos dicen, tenían puesta la esperanza en Él, y resulta que ahora estamos en el tercer día y no sabemos nada. nada de Él, ¿no es cierto? El sepulcro está vacío y la tristeza justamente lo cegó. Lo cegó. Y eso nos ocurre a nosotros a veces frente a algunas situaciones que no sabemos qué hacer. Entonces, como que es natural dentro del ser humano. Mira, yo en relación a pérdida de seres queridos, yo he perdido 3 personajes en mi familia, digamos, con mi padre primero, después fue digamos, mi hermano, ¿Ya? y ahora el año antepasado mi madre, Ya. ¿cierto? 3 seres queridos. Yo no sabía, mira, la edad que yo tengo, y claro, era mucho más joven cuando mi padre falleció, tenía como 30 y tantos años, mi hermano tenía ya, yo tenía 60 y tantos años, y mi madre, prácticamente yo tenía 69 años cuando Ya. falleció mi madre. Entonces, pero, ¿sabe? Esto de la esperanza es algo muy especial. Mira, yo no lloré cuando falleció mi padre, no lloré cuando falleció mi hermano, no lloré cuando falleció mi madre, pero sí, la primera ocasión, cuando yo enfrenté esta pérdida de mi padre, yo me vine viajando en el bus y a mí se me empezó a caer el pelo. De la tristeza. Claro, o sea, a lo mejor eso que yo retuve de no llorar me causó que la caída de pelo y algo más, me empezó a doler un diente. ¿Vos? Un diente. Y estuve yendo meses, digamos, ¿Al al dentista? dentista y el dentista no pasaba nada. Y un día me dice, ¿sabes? Me dice, ¿te golpeaste algún diente en alguna oportunidad? Mire, yo lo único que me acuerdo, que jugando con mi hijo, ¿Ya? se colgaba en la mano y yo lo levantaba y él se suelta y justamente me pego en este diente así con esta parte. Me dijo, se te cortó el nervio. Oh, Se te cortó el nervio anterior, me dice, en eso, pero habían pasado años. Y resulta que con esta pérdida de mi padre, bajaron seguramente mi defensa y empezó el problema. afloraron los problemas. Y él tuvo que hacerme una tremenda cirugía, digamos, dejarme el diente en el aire prácticamente y sacarme y operarme. Y me hizo un dibujo lo que había hecho para yo poder recuperarme. Me abrió el diente por detrás y todas las cosas, metí un montón de tiempo en tratamiento. Entonces, evidentemente sufrimos, aunque no llores de alguna manera con lágrimas, pero tu cuerpo de otra manera lo acusa. Exacto. Y Se por ve eso el que re- recomiendan que a veces mejor llorar. Pero si tú por alguna razón no lloras, por alguna parte te va a reventar tu cuerpo. Vas a llorar por te donde- por claro, otro lado. Sí. te va a aparecer. Lloró el pelo, lloró el diente. Sí. Claro. Entonces, digamos aquí, ¿cómo nosotros ahora no pasar por esta situación de desesperanza, ¿verdad? Frente a una pérdida, Exacto. ¿cierto? ¿O cómo no vernos cegados? Claro, ¿cierto? Tener la confianza que el Señor, si el Dios nos dice algo en su palabra, tenemos que creerla, ¿cierto? Porque la relación, si uno mira todas las historias, guardan relación con la fe, Exacto. con esa confianza, con la esperanza que tenemos que tener en el Señor. Entonces, aquí vemos discípulos desanimados, podemos ver un mundo desanimado frente a todos los problemas que están ocurriendo, pero debiéramos nosotros como cristianos ser, digamos, diferentes y darle esperanza, que hay solución, que no es lo último la muerte, y si Dios ha prometido por sí que va a venir, que va a haber resurrección, creámosla, no que no es lo último, sino que para aquellos que creemos, estamos ahí, hasta pronto Señor, nos vemos. No es un adiós, Exacto. porque en este momento a Dios lo vemos, no lo vemos físicamente, entonces para muchos es un adiós, para otros es un hasta luego, hasta pronto, nos vemos. Exacto. Bueno, esta historia es bastante particular porque ellos, como les decía, venían de haber despedido, de haber visto a Jesús. Jesús le hace esta pregunta, ¿por qué es tan triste? Claro. Y ellos como enojados le dicen, bueno, eres el único forastero que no ha sabido lo que le pasó a Sí. nuestro gran maestro, que lo crucificaron, Mm. que sin culpa alguna pagó el precio de cada uno de nosotros. Parece una obra de teatro, Claro. no sé, Exacto. de humor, porque Sí.
Estaba ahí mismo Jesús y no se daban cuenta. Y no se daban cuenta. Es extraño eso, Sí. ¿no? ¿Cuándo se dan cuenta? ¿Cuándo se dan cuenta de que el personaje que los había acompañado durante todo el día era Jesús? ¿Ah? ¿En qué momento se dan cuenta estos dos discípulos? Bueno, como llegó la tarde, ¿verdad? Había que descansar, pero ¿Ya? también había que levantarse. Y ahí el Señor va a partir el pan, y en ese gesto ellos se dan cuenta que... Dando gracias, dice la palabra, ¿no? Sí, gracias, ahí se dan cuenta que estaba delante del Señor. Ahí, como decimos en el buen chileno, Claro. nos pegamos Claro. el alcachofazo, ¿cierto? Sí. Que era Jesús el Sí. que había estado con ellos durante todo el Sí. día. Eso también nos deja una enseñanza bastante profunda de que muchas veces quizás a lo mejor no podemos ver a Jesús, pero Jesús siempre ha estado ahí En presente. los momentos más negros y oscuros, el Señor está a nuestro lado. Está ahí y está presente. Sí, Pueden ocurrir un montón de cosas en nuestra vida alrededor, pero Jesús siempre nos va a decir, aquí estoy, claro. aquí estoy. Nunca te dejé, nunca te desamparé, siempre caminé contigo porque es un Dios de amor. Y ese es el Dios de amor que queremos presentarle, que queremos que ustedes se relacionen, que nosotros ya lo venimos conociendo ya un tiempo atrás. Yo desde el 2007 aproximadamente hacia adelante ya empiezo a conocer a un Jesús más profundamente en mi vida. Debo haber tenido 22 años, 23 años por ahí. Pero quiero decir que ya después de 20 años en este caminar me parece indispensable un ser totalmente maravilloso que por sobre todas las cosas transformó mi vida y me dio una esperanza aún cuando pueda llegar la muerte o pueda gustar la muerte. Así que esto no termina aquí. Si en algún momento nos toca partir a cualquiera, sabremos nosotros que hay una esperanza. Claro. Y esa esperanza también queremos compartirla con nuestros amigos. Sí, mira, yo quiero leer, compartir aquí con los amigos lo que Jesús les dijo a personas que habían estado, como tú dijiste, que habían compartido, habían vivido, han tenido una cantidad de experiencia, digamos, pero ellos, y Jesús les dijo, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Oh, O sea, qué a veces palabra. Ellos lo sabían. a veces nosotros, mira, y esto es lo más triste cuando tú ves a un cristiano, una persona que dice que cree en Dios, lo ves renegar, lo ves estar destruido, porque ya no está la confianza. Claro. Es lo que Dios nos dice todos los días en su palabra. Se desmoronan a pesar de todo el conocimiento y todo lo que exacto. Jesús dice. O sea, puede ser algo quizás normal, vamos a decirlo así entre comillas, pero Jesús no quiere que se mantenga en esa posición, sino que podamos despertar Claro. y saber de que Él ya estaba anunciado todo lo que iba a hacer por nosotros y la esperanza que nos iba a dejar. E inclusive lo que a nosotros nos va a pasar. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, vamos a tener una cantidad de cosas. Entonces, cuando lleguen esas situaciones, no tenemos que desesperarnos tampoco, ni cegarnos. El Señor, ¿dónde está? Me ha abandonado. No, el Señor sabe que está ahí, está a nuestro lado. A nuestro lado, confiar, creer lo que los profetas y la palabra de Dios dice que nos va a ocurrir, ¿cierto? Porque lo que viene después de aquello es más maravilloso todavía. Ser transformado, vivir por la eternidad con el Señor. O sea, lo que nos ocurra en este mundo, que nos enfermemos, que nos fallezcan nuestros familiares, fallezcan nuestros hijos. Yo creo que para un padre lo más trágico es que tener que ir a dejar a un hijo, ¿verdad?, ahí al cementerio, al Camposanto, porque lo natural es que ellos nos entierren a nosotros, pero a veces ocurre todo lo contrario. Entonces eso también es traumático para un padre. Sí, pero por que supuesto. aunque frente a esas situaciones, las más trágicas y dolorosas, la confianza la mantengamos en el Señor. Exacto. Yo tuve la oportunidad de ver la tristeza de mis abuelos, cómo fallecieron algunos de sus hijos, y una prima muy querida también que hace muy poquito falleció su hija, y causó mucho dolor en la familia, de verdad mucho dolor. Pero los que estamos en las manos del Señor tratamos de entregar estos mensajes de esperanza
no es para siempre. Es un hasta luego, un hasta pronto. Y no es algo que este dolor va a durar para siempre. Eso es lo bonito y eso es lo importante de conocer esta relación y este crecimiento de nuestra relación con Dios. Así que, mis queridos amigos, quiero dejarlos invitados para que no se pierdan el próximo capítulo, ya uno de los finales, el capítulo número 12. Quisiera que ustedes también no se olviden de darle like, de poder compartir estos mensajes que también puedan transformar y tocar su corazón, de que nosotros aquí en este estudio también oramos por ustedes. Nos vemos, hasta pronto. Si tus pasos no reflejan al que vino a salvar. Hay cristianos con palabras pero sin transformación, hojas verdes sin frutos de corazón.